Hace unos años había un comercial que decía, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Hoy mi pregunta va de una manera diferente. ¿Sabes dónde tienes, en qué parte de la boca tienes tu lengua en este momento? Fíjense que normalmente ella está ahí y simplemente cumple las funciones que tiene que cumplir y uno no está como pendiente de dónde, en qué parte está, ni cómo se mueve, ni nada. Pero ¿qué sucede cuando tiene uno una lesión eh, puntiaguda en un diente o cuando se tienen eh, los brackets o cualquier tratamiento en la boca que se suelta un alambrito y queda ahí pullando, o cuando pues hay algún tipo de imperfección en un diente y sobre todo las superficies que quedan como puntiagudas, pues la lengua decide irse para allá y pasa y repasa y uno dice, pero venga, si ella nunca sabe dónde está, ella está ahí como haciendo cualquier cosa, ¿por qué ahora, justo cuando tengo una lesión, tiene que ir y pasar? ¿Y qué va pasando? Pues que la superficie de la lengua contra esta situación, contra este punto de puntiagudo, contra esta solución de continuidad de un diente o contra el alambrito que quede ahí, empieza a lesionarse y se va raspando hasta se hacen heriditas, se sangra y uno dice, pero ahora no más, y vuelve y pasa. Esto es para hacerte el símil de lo que pasa a veces con los pensamientos negativos, como a pesar de que sabemos que eh, hay un pensamiento que no nos ayuda, que no nos aporta de ninguna manera, que nos genera ampolla, que nos saca sangre, que nos hace sufrir, como que automáticamente vamos sobre él y volvemos y volvemos. Entonces hay que estar muy atentos a todos esos automatismos porque todo eso lo podemos cambiar. Obviamente decirlo es muy fácil, es todo un proceso, pero lo podemos cambiar haciéndolos conscientes, entendiendo que sí, aparecen, así no le entendamos y no sepamos cuál es la lógica, estos automatismos aparecen y que podamos entonces empezar a cambiarlos, a ser consciente del pensamiento negativo, ver, este no me sirve, ¿por qué lo puedo cambiar? Si este no me funciona, ¿para qué insisto? Si este me saca sangre, no puedo seguir ahí. Hasta que de tanto insistir vamos a poder lograr calmarlos y tenerlos mucho más bajo control y regulados. Espero que te guste esta analogía, que te aporte información, que la compartas. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.